Hola, estimados oyentes. Espero que en este día, 22 de febrero, todos nos encontremos muy bien por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne? La palabra carne designa al cuerpo humano, lo exterior. También puede representar a los parientes y a la comunidad. En lo moral es lo opuesto o enfrentado a Dios, centrado en lo material y en lo temporal. La carne es la criatura que se considera autosuficiente y cree que puede salvarse por sí misma. Para Pablo, carne es un poder que actúa en el ser humano, contrario al Espíritu de Dios. Andar en la carne es opuesto totalmente a andar en el Espíritu. Lo carnal no tendrá parte en la eternidad con Dios. Si tendrá parte el cuerpo, que será transformado en incorruptible e inmortal. ¿Qué implica andar en el Espíritu? Bueno, andar en el Espíritu es caminar con Dios. ¿Has escuchado acerca de Enoc, querido? Es bien fácil con él poderse memorizar cuántos años tenía él cuando desapareció del planeta Tierra, porque es exactamente la cantidad de años a los días que tiene un año, generalmente, 365 años. Eso tenía Enoc. Y la palabra del Señor dice en Génesis 5 que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Nadie lo encontró, desapareció, porque Dios se lo llevó. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. También andar en el Espíritu significa ser guiados por el Espíritu. En San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, os hará saber lo que habrá de venir. Andar en el Espíritu y ser guiados por Él, debemos entonces también saber que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. Dice en 1 Timoteo 4:1 que algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Entonces andar en el Espíritu es estar bien conectado con Jesucristo. También el Espíritu Santo nos enseña, intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice que cuando nosotros no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, o que estamos pidiendo mal o para nuestros deleites, o aún nosotros creyendo que estamos pidiendo bajo la voluntad del Señor, dice que es el Espíritu Santo el que intercede con gemidos indecibles. Indecible significa algo indescriptible, extraordinario. También el Espíritu Santo nos reparte dones para que nosotros también podamos colaborar en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. También el Espíritu Santo invita al pecador. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu dice, ven. Y el que oiga, también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios quiere darte agua de vida. Si tú estás en un tiempo de sequedad espiritual o material, el Espíritu Santo nos atrae hacia Cristo. ¿Qué más implica andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es ser guiado por Él. Él es el Espíritu quien nos lleva y nos conduce a toda la verdad. Nos enseña todas las cosas, glorifica y revela a Cristo. Esto es muy importante, querido, porque cuando Jesús estaba yéndose al cielo, le dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, que enviaría a un consolador y que estaría hasta el fin. Y esto es bien importantísimo, querido, porque quien representa a Jesucristo acá en el planeta Tierra no es una persona, es
el Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Y es hermoso saber esto, porque así nosotros estamos seguros. Ninguna persona se puede arrobar el derecho de esta representación. El Espíritu Santo es el representante actual de Cristo aquí en la tierra. Cualquier intento de constituir a una persona como vicegerente de Cristo en lugar de la tercera persona de la deidad es un intento de colocar a la humanidad en el lugar de Dios. Y por eso dice en San Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Andar en el Espíritu también significa que al ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros hacemos no lo que a nosotros nos parece. Fíjate en esta hermosa historia, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a este carruaje, ve y júntate a ese carruaje. Lo he contado en otras ocasiones. Ahí iba un etíope, un funcionario del rey de Etiopía. Iba leyendo acerca cómo se describe al Cordero de Dios en el libro de Isaías capítulo 53. Y cuando va leyendo, él no entiende. Él le llama la atención todo lo que va leyendo, pero no sabe lo que quiere decir. Entonces, cuando uno es guiado y anda por el Espíritu Santo, el Espíritu te dice a quién acercarte, a dónde ir, te da direcciones, te da comandos. Entonces, lo que andamos en el Espíritu, sabemos escuchar y entender cuando el Espíritu Santo nos está dando un comando, una instrucción, cuando nos está guiando hacia una persona o hacia un lugar. También el Espíritu Santo nos conduce. Dice en el libro de Hechos 16, 6 al 7, cuando Pablo iba a pasar por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedido por el Espíritu de hablar la palabra allí en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Cuando estamos andando en el Espíritu, querido amigo, querido oyente, mi hermano en la fe, nosotros nos dejamos conducir por el poder del Espíritu Santo. Aunque nosotros querramos ir a un lugar, si el Espíritu Santo nos dice no, no vamos. Si nosotros queremos hacer algún plan, podemos inclusive conducirnos hacia ahí. Pero al estar dependiendo de la voluntad del Todopoderoso y del poder del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos dice, habla aquí o haz esto en este lugar o con esta persona, nosotros lo hacemos. Pero andar en el Espíritu es andar en gozo, en paz, en paciencia, en dominio propio, en amor. Estamos gozosos. Es lindo en realidad andar en el Espíritu y practicarlo. El Espíritu nos convence de pecado, habilitándonos a creer en Jesús. Nos convence de justicia, capacitándonos a vivir la vida cristiana y nos convence de juicio, dándonos la certeza de la salvación y una oportunidad de producir una vida nueva, de amor, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu Santo. Además, graba la ley de Dios en nuestros corazones y nos da la seguridad de ser llamados hijos de Dios, dependientes, obedientes, fieles misioneros. La carne y el espíritu son dos naturalezas que luchan entre sí por dominar y dirigir tu vida y mi vida. Como una embarcación con dos motores que empujan en sentidos opuestos. El motor que alimentamos más es el que dará el rumbo a nuestra embarcación. Y tú, querido, que me escuchas, mi amado hermano en la fe, ¿cuál es el rumbo que lleva tu embarcación en este mundo? ¿Cuáles son los comandos por los que te dejas dirigir en la vida? Quiere Dios que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la manera entonces? ¿Cómo nosotros podemos alimentar el Espíritu para que la naturaleza divina, la naturaleza espiritual pueda crecer y desarrollarse y estar fuerte en nosotros? Bueno, número 1, hay que orar, querido. Hay que hablar con nuestro Señor Todopoderoso.
Pero no solamente nosotros hablar y decir, no, también nosotros necesitamos escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Es importantísimo. Interactuar con Dios, decirle a Él, hablarle, pero también dejar espacio para que nos hable. Y sabes, Dios nos habla a nosotros directamente a través de las Sagradas Escrituras. Ahí nosotros podemos encontrar respuesta a casi a todas las peticiones que nosotros le hacemos al Señor. Entonces, otra cosa, otra manera como nosotros podemos alimentar la naturaleza espiritual, leyendo el santo libro, el libro santo, sagrado. Si nosotros nos hacemos tremendos lectores de la palabra de Dios, el mismo espíritu que inspiró a los profetas y a los hombres y mujeres que escribieron las Sagradas Escrituras, también estará con nosotros para que podamos entender la palabra de Dios y para darnos la fortaleza de poder obedecer. Porque leer la palabra de Dios simplemente como un libro no es tan edificante, pero si tú la lees con el propósito de poder conocer la voluntad de Dios, Dios se te revela a ti, querido, a través de su palabra. Y otra manera como nosotros podemos alimentar la naturaleza espiritual, divina, para que crezca y se fortalezca, es compartiendo con otros la devoción que nosotros tenemos, testificando de lo que Cristo ha hecho con nosotros, de lo que está haciendo en nuestra vida también. El Evangelio nos ofrece la seguridad de que Cristo no vino a condenar a los pecadores, sino al pecado. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo Jesús. El Señor redime a sus siervos. Ninguno de los que confían en Él será condenado, dice Salmos 34, 22. Y San Juan 5, 24 nos dice, os aseguro, el que oye mi palabra, aquí, la palabra del Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin condena, querido y mi amado hermano, no estamos condenados si nosotros estamos en Cristo Jesús, si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Bueno, como dice Gálatas 8, adulterio, fornicación, lujuria, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías. Todo esto es andar conforme a la carne. Pero para eso tenemos las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos leer cuál es la manera, cómo caminar con Cristo, con el Espíritu, cómo ser guiados por Él, cómo ser conducidos por Él a través de la vida. Cristo quiere que nosotros tengamos vida y en abundancia. Y Dios nos asegura también que el que escuche su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no será condenado. Qué linda promesa es esta, que es para ti, querido, hoy, si tú lo aceptas. Que el Señor nos bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Si nuestro Dios lo permite, aquí nos vamos a encontrar el día de mañana. Amén.